Olá, que Deus bendiga a todos ustedes em el nombre del Senhor Jesucristo. Vamos dar continuidade aqui a nosso estudo bíblico, não? A la série do livro de 1 Coríntios que estamos haciendo, ¿verdad? Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, tá? Deu uma coincidência cá. Capítulo 12, versículo 12. Ok? E mientras você abre aí sua Bíblia, eu vou fazer a oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, inteligência, conhecimento, que Ele nos dê graça, que Ele nos alumbre os pensamentos para compreender sua preciosa palavra. E assim sermos renovados, fortalecidos, edificados e llenos do Espírito, porque isso traz para nossa vida quando meditamos em las Sagradas Escrituras. Por isso temos que meditar na palavra de Deus todos os dias, como Deus disse a Josué, de dia e de noite, verdade? Vamos orar para que Deus hable com nós e que donde chegar este video, chegue também salvação. Senhor nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros estamos acá para adorar tu nombre, Señor, para glorificarte, para exaltarte en primer lugar, porque solo tú eres Dios, el único y verdadero Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, el Dios que hizo todas las cosas, que comanda todas las cosas. El Dios de Israel, nuestro Padre. Yo te pido, Señor, que hable con nosotros ahora a través de tu palabra, que cada palabra que leamos sea un alimento excelente para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. En el nombre del Señor Jesús, yo te lo pido. E donde chegar este video, chegue salvação. Lleva este video, essa palavra, Senhor, aonde tu quieras. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Bueno, vamos acá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Tá bem? 1 Coríntios 12, 12 diz assim: Porque assim como o cuerpo é uno, aqui é o apóstolo Pablo hablando, ¿no? Com a igreja de Corinto, porque assim como o cuerpo é uno e tiene muitos miembros, pero todos os miembros del cuerpo, aunque são muitos, constituye um solo cuerpo. Assim também é Cristo. Assim também é Cristo. Pues por um mesmo Espírito, não, o Espírito Santo, todos fuimos bautizados em um solo cuerpo. Já judios ou gregos, já escravos ou livres, e a todos se nos deu a beber del mismo Espírito. Porque o cuerpo não é um solo miembro, sino muitos. Se el pie dijera, porque não sou mano, não sou del cuerpo, não por isso deja de ser parte del cuerpo. E se el oído dijera, porque não sou ojo, não sou parte del cuerpo, não por isso deja de ser parte del cuerpo. Se todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Se todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no necesito, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito.
Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. ¿Tá? Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado, primeiramente, apóstoles, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, maestros, luego milagros, depois dones de sanidade, ajudas, administrações, diversa classe de línguas. ¿Acaso são todos apóstolos? Acaso são todos profetas? Acaso são todos maestros? ¿Acaso são todos obradores de milagros? ¿Acaso tiene todos dones de sanidade? ¿Acaso hablam todos em línguas? ¿Acaso interpretam todos? Mas desear ardientemente los mejores dones, e aún yo os muestro um caminho mais excelente. Muito bem, hicimos aqui a leitura, não? Agora vamos analisar, vamos meditar, compreender melhor o que o Espírito Santo quiso dizer. Bueno, havia um problema na igreja de Corinto, né? A igreja estava como que um pouco dividida. A igreja havia pessoas muito carnales, pessoas que tinham dones, né? Era uma igreja que as pessoas tinham muitos dones da parte de Deus e muitos se quedavam orgulhosos por esses dones que eles tinham. Se sentiam superiores a los demás e aqueles que não tinham determinados dones se sentiam inferiores e havia aí essas divisões, essas complicações, essas discussões, esses problemas aí dentro da igreja. Então Pablo ele usa essa palavra, ele usa este exemplo do corpo humano para explicar a la iglesia que nadie es mejor que nadie, que todos son importantes, no importa el don que uno tenga, no importa lo que uno haga, todos son importantes para Dios. Por ejemplo, le dio el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, ¿cuántos son? Es uno solamente. Yo tengo un cuerpo, ¿verdad? Y en este cuerpo está dividido en varios órganos. Por ejemplo, las manos, los pies, la cabeza, el cerebro, los ojos, el nariz, la boca, el hígado, los riñones, el estómago, el corazón, las venas, ¿verdad? Las piernas, las espaldas. Y yo le pregunto, ¿todos son el mismo? ¿Todos hacen la misma función? No. Las funciones de las manos son una, la función del ojo es otra, la función del nariz, del olfato es otra, del oído es otra, de la boca es otra, del riñón es otra, del corazón es otra. Pero todos los órganos son importantes, ¿no? Un cuerpo que le falta un órgano, ¿no? No puede estar perfecto, no puede andar bien, ¿no? E incluso puede hasta llevar el cuerpo al óbito, a la muerte. Entonces el apóstol Pablo ele explica así para la iglesia, ¿no? Explica para nosotros que no importa
que quien sea la persona, por ejemplo, el pastor dentro de la iglesia, él tiene una función, el presbítero tiene otra función, el maestro bíblico, ¿no? El profesor bíblico tiene otra función, el diácono tiene otra función, el miembro tiene otra función, aquel que canta, aquel que organiza el sonido, aquel que limpia la iglesia, el local, ¿verdad? Aquel que evangeliza, en fin, dentro de la iglesia hay muchas personas. Y cada una de estas personas Dios le da un don. Un don. Y ese don fue dado por Dios. Este don, no somos nosotros que ya, vamos a decir así, elegimos el don que vamos a tener. Es Dios que nos predestinó, es Dios que nos escogió desde antes de nacermos. Desde antes de la creación del universo, Dios ya había determinado qué don yo tendría. Y yo tengo que orar, entender cuál es el don que Dios me dio y usar este don para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para los salvos, para la evangelización. Por ejemplo, Dios me dio el don de conocer la palabra de Dios, el don de predicar la palabra de Dios. Entonces yo uso acá el YouTube y estoy usando ese don que Dios me dio en este momento para transmitir la palabra de Dios para las personas, ¿no? Usado por el Espíritu Santo. Todos los dones son dados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que usa nuestra vida para ejecutar su voluntad. Nosotros somos un instrumento en la mano de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la parte principal del cuerpo? No es la cabeza, ¿verdad? La parte principal del cuerpo es el cerebro, la cabeza. Sabemos hoy por la ciencia, ¿no? Por el avance de la ciencia, de la biología, que el cerebro es el que comanda todo el cuerpo, es la cabeza, ¿no? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es que comanda la iglesia? La cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el obispo, no es el profeta, no es el apóstol, no es el miembro. La cabeza de la iglesia no es el líder de algún grupo, no. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Es Él que da órdenes a los otros integrantes del cuerpo. Es Él que manda. Es Él que decide lo que uno va a hacer. Por ejemplo, la cabeza ahora da una orden a mi mano para que agarre este vaso de agua. Y da orden a mi boca para que la beba. Quem determinou todo eso fue mi cabeza, fue el cerebro. Entonces todo el cuerpo se mueve automáticamente, instintivamente, todo está todo coordenado, ¿verdad? El estómago, el hígado, el riñón, la sangre, todo coordenado por la cabeza. Entonces todo el universo, toda la humanidad, todos los seres humanos, todos los miembros de la iglesia son coordenados por Dios. Son coordenados por el Espíritu Santo. Y nadie es mejor que nadie. Yo no soy mejor que usted que está viendo este video. Usted no es mejor que yo, usted no es mejor que su hermano. Todos, no importa la función que tenga, no importa lo que haga, todos son importantes. Es eso que el apóstol Pablo quiso enseñar para la iglesia de Corinto, que estaba teniendo peleas, discusiones, divisiones, orgullo, inferioridad. Y Pablo quiso sacar eso, porque eso vino de Satanás.
para dividir a iglesia, para bajonear a iglesia, para destruir a iglesia, para frenar la predicación del evangelio, porque los dones Dios nos da ¿para qué? Para que la iglesia sea fuerte, para que la iglesia sea unida, para que la iglesia crezca, para que la iglesia prospere, para que podamos ganar más almas para el Señor Jesucristo, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Para eso son los dones. Entienda, talento es una cosa, dones son otras cosas diferentes. Talento es, por ejemplo, lo que todo ser humano en la faz de la tierra tiene. Por ejemplo, hay gente que tiene el talento para jugar el fútbol. Hay gente que tiene el talento para ser un bombero, un policía, un ingeniero. Cada uno tiene un talento para ejercer un determinado deporte, una profesión, hacer alguna cosa. Dones son otras cosas. Los talentos es para la sociedad, para la humanidad en general. Los dones no, los dones son dados por Dios específicamente para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la salvación de almas. Estos dones no son para nuestro beneficio, sino son para servir a Dios y servir a las personas. Entonces tenemos que tener una buena comprensión de esto para no sentirnos inferiores a otras personas y para que no nos sentimos también nosotros superiores a alguien. Y también para que identificamos bien el don que Dios nos da y usar este don como servicio de Dios. Es eso que el Espíritu Santo quiso decir acá en esta palabra. Vamos a leer nuevamente y comentar algunos versículos también importantes acá. Vamos a volver al versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituye un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados em um solo cuerpo, já judios ou gregos, já escravos ou livres, e a todos se nos dio a beber del mismo Espírito. Tá? Então aqui o apóstolo Pablo está falando o seguinte: quando é que uno é colocado no cuerpo? En el momento que a persona escute o evangelho, a predicação do evangelho, y cree. Dios la escogió y la hizo creer, le dio el don de la fe. Y esta persona acepta al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, se convierte. Ahí el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento en la vida de la persona y en el mismo momento ella recibe el Espíritu Santo y pasa a ser un creyente, un hijo de Dios. Y en este mismo momento esta persona que estava fora do corpo, desligada de Cristo, ela é conectada, ela é colocada dentro do corpo, ela passa a ser um órgão deste corpo. Então isso acontece no momento da conversão, o bautismo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Há muitas igrejas, há muitos pastores que ensinam uma falsa doutrina de que a pessoa se vai convertir, vai bautizar-se em las aguas e que depois tem que orar muito e ayunar muito e subir montanhas e fazer isto e fazer aquilo e ayunar e sacrificar e dar dinheiro e ir a Israel e fazer coisas para depois receber o Espírito Santo. Isto é falso. Isto é errado. Não. Lo que acontece com estas pessoas é uma emoção nada mais. Porque o Espírito Santo não é sentir nada diferente. Receber o Espírito Santo não é cair no piso, não é saltar, não é bailar, como você vê em muitas igrejas por aí, não? A gente cayendo, a gente saltando, fazendo coisas grotescas, loucuras, estupideces que, perdóname a palavra, pero esto não é o Espírito Santo. Não foi e nunca será, tá? Isso é pura emoção, pura inspiração demoníaca, porque o Espírito Santo é paz. ¿Ah? Os frutos do Espírito Santo, se você ler na Bíblia, não está escrito
caer, saltar, reír, brincar, agacharse o bailar. Eso no son los frutos del Espíritu Santo. Esa es carnalidad, emoción, engaño. Los frutos del Espíritu Santo en la vida de una persona es amor, paz, alegría, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza, fe. ¿Tá? Busque leer la Biblia y usted va a ver que esos son los frutos del Espíritu Santo. La persona que dice tener el Espíritu Santo no es aquella que habla lenguas que no son verdaderas, palabras falsas. Los frutos del Espíritu Santo es su carácter transformado, su vida transformada. Y Dios le transforma y Dios le da un don para que usted lo sirva de alguna manera. Busque la manera de servir a Dios. Si usted es un cristiano, si usted nació de nuevo, ¿no? Usted ya está en el cuerpo de Cristo, ya tiene el Espíritu Santo, entonces usted ya tiene un don y usted puede usar este don, ¿está bien? Para servir a Dios. Usted no es más importante que el otro hermano y ni el otro hermano es más importante que usted, porque el corazón necesita del riñón. Porque si el corazón funciona y el riñón no funciona, igual el cuerpo muere, ¿verdad? Y lo contrario también, si el corazón para de latir, el riñón también no sirve de nada. Un cuerpo necesita del otro. ¿De qué sirven las manos si no tengo las piernas? O sea, no puedo llegar más lejos. O sea, uno depende del otro, uno sirve al otro. Uno ayuda al otro. Las manos ayudan a los pies, ¿verdad? Porque quien lava los pies es las manos. Quien cuida de los pies es las manos. Y quien hace las manos llegar a otro sitio, los pies. Entonces, uno es siervo del otro. Eso es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Uno ayuda al otro. Eso es la voluntad de Dios. Por eso Pablo usa esa analogía del cuerpo para hacer la iglesia de Corinto y a nosotros entender, ¿no?, qué es la iglesia. Si usted se pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia son las personas, son los miembros. La iglesia no es el lugar donde el predicador está, el lugar alto que él usa para predicar, el púlpito. La iglesia no es las puertas, las ventanas, el aire acondicionado, las sillas, el micrófono. Eso no es iglesia, eso es solamente una estructura material donde la iglesia verdadera se reúne. ¿Está bien? Entonces la persona que dice, voy a la casa de Dios. No, usted ya es la casa de Dios. Voy al templo, no existe templo más. El único templo que existió fue el templo de Salomón. El templo hoy somos nosotros. El Espíritu Santo no habita en paredes, en piedras, hechos por mano de hombre. No, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces comprenda, mi amigo, qué es la iglesia. Yo puedo estar acá, por ejemplo, en Brasil, grabando este video que va a llegar en Argentina, que va a llegar en Guatemala, en Uruguay, en los Estados Unidos, en Europa, en otras partes del país, y puede ayudar a otras personas. Es decir, estamos separados por una distancia, pero por la internet, este mensaje está ayudando a otros miembros, né? E assim acontece comigo também. El pastor que está allá predicando em México, en los Estados Unidos, pone um video sujo acá no YouTube, eu lo escucho, eu estou aprendendo com ele, eu estou sendo edificado, eu estou sendo fortalecido. Quando nos reunimos, enfim, de todas maneiras, uno tiene que ajudar al otro. Essa é a função da igreja. En el cielo será assim. Todo para la gloria de Dios, adorar a Dios y uno servir al otro. Cuando Jesús juntó a los discípulos, él sacó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Dijo, nadie es mejor que nadie. Si yo que soy el maestro estoy lavando los pies de ustedes, cuanto más ustedes deben lavar los pies uno de los otros. Pedro no era mejor que Pablo, Pablo no era mejor que Juan. Todos tenían su don ahí dado por Dios.
Incluso na igreja de Corinto havia um problema que um dizia, a mim me gusta Pablo, o outro, a mim me gusta Apolos, a outro, me gusta Pedro. E Pablo disse, não, nadie es nadie. La glória é solamente ao Senhor Jesus. Pablo, Pedro, Apolos, todos somos solamente siervos de Cristo. Então não importa o título, não importa a posição, não importa a obra que uno haga, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia verdadera. A igreja verdadeira não é A, B, C ou D. O rótulo, o nome, o título, a placa que tem, isso não serve para nada. A igreja são as pessoas que estão em qualquer parte do mundo, pero são parte do corpo de Cristo. ¿Está bem? Entenderam sobre o bautismo com o Espírito Santo, verdade? Vamos ler um pouco mais, a partir do versículo 14. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el oído fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿né? Em outras palavras, se todos hacen a mesma função, então isso não avança, não sirve. Agora bem, Deus ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces não podemos murmurar ou reclamar del don que Deus nos dio. Foi Deus que nos dio. E Ele quer que estejamos felizes com o que Ele nos dio e usá-lo para su serviço e para su glória. E não querer envidiar ou ocupar o lugar do outro irmão. ¿Está bem? E se todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y si el ojo no puede decir a la mano, no necesito, ni tampoco la cabeza, los pies no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Então nadie puede decir, verdade, eu não necessito de nadie, sou autossuficiente. Não, todos nós necessitamos de los hermanos. Nos edificamos mutuamente. E as partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos com mais honra, de maneira que as partes que consideramos mais íntimas recebem um trato mais honroso, já que nossas partes presentáveis não lo necessitam, né? Então, por exemplo, las manos son visibles, pero el hígado, el estómago, el corazón, que son partes hasta más, vamos a decir entre comillas, más importantes, las que están más escondidas, porque el corazón usted no lo puede ver, el ojo usted ve, pero el corazón no. Son las partes que están más preservadas, están dentro del cuerpo, ¿verdad? Son las partes más protegidas, mais importantes em certo sentido. Então, aquelas que são visíveis, porque, por exemplo, há irmãos que são visíveis, são notários, porque estão aí predicando, estão aí falando, estão adelante de algo, pero não são mais importantes que aqueles que estão por detrás de los bastidores, por detrás de las cortinas. Existem pessoas também trabalhando e estas são as mais importantes, porque se elas não estivessem fazendo seu trabalho, as que estão adelante também não iam a fazer nada. É isso que o Espírito Santo nos está dizendo acá, verdade? Aí ele disse acá, continuando o versículo 24, já que nossas partes presentáveis não lo necessitam, mas assim formou Deus o cuerpo, dando maior honra à parte que carecia de ella, a fim de que o cuerpo não haja divisão, sino que os miembros tenham o mesmo cuidado uno por los outros. E se um miembro sufre, todos os miembros sufren com ele. E se um miembro é honrado, todos os miembros se regocijan com ele. Mira que coisa importante. Se um irmão está sofrendo, eu sofro também e eu tenho que ajudar aquele irmão.
E se aquele irmão é honrado, eu tenho que alegrarme com ele, não sentir envidia dele. Por isso aquela palavra que diz, chorar com os que choram, ¿verdad? Sonreír com os que estão sorriendo. Estar feliz por la felicidad de los demás. Dentro de la iglesia no puede haber envidia. Llorar con los que lloran y felicitar a los que están felices. Así tenemos que ser nosotros. ¿Está bien? 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado, entonces es Dios que designa, no somos nosotros que elegimos. Dios ha designado, primeramente apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Hoy día ya no hay más apóstoles. Los apóstoles fueron aquellos que fueron escogidos por Dios. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, aquellos 12 que Dios escogió para abrir la iglesia, para iniciar la iglesia. Dios se revelaba a ellos para ellos traer la doctrina, el evangelio para la iglesia. Cuando murieron estos apóstoles, se terminó. Dios ya no levantó nuevos apóstoles. Estos hombres que aparecen en la televisión, en las iglesias, diciendo que son apóstoles, están muy equivocados, ellos no son apóstoles. Son predicadores nomás. ¿Está bien? Son pastores nomás. Y em muitos casos são hasta falsos apóstolos e falsos profetas, enganadores. Hay que tomar muito cuidado, porque apóstolos já não existem. Em segundo lugar, profetas. Tá? Profetas também já não existem, porque naquela época havia também os profetas que traíam as revelações. Hoje já não. Por quê? Por que já não existe mais apóstolo e profeta? Porque o que era para ser revelado já se revelou. Já está na Bíblia, já está nas Escrituras. Não há novas revelações, porque se decimos que esta hora, em nosso tempo, há apóstolos e profetas, então estamos dizendo o seguinte, que Deus todavía sigue dando novas revelações. Significa que temos que añadir outros livros na Bíblia. Pero será que temos que añadir outros livros na Bíblia ou o canão bíblico já está cerrado? Ou de Gênesis e Apocalipse já está completo toda a palavra de Deus? Obviamente que a palavra de Deus já está completa, de Gênesis a Apocalipse, não falta nada, não necessitamos outra revelação. Então estes apóstolos falsos e profetas falsos que vêm dizendo, que Deus dijo isso, que Deus me falou aquilo, que Deus me mandou decirte esto, é todo mentira. Todo mentira para enganar as pessoas e lo peor, a maioria de ellos é por la plata, para sacarte el dinero. El pastor, el predicador, no tiene nada nuevo. Simplemente él tiene que agarrar la revelación bíblica, leerla para las personas y explicar a las personas que tienen más dificultad de comprender. ¿Está bien? Então tome cuidado. Ele disse aqui, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, maestros. Quem são os maestros? São os pastores. São aqueles que estudam a palavra de Deus, estudam o grego, estudam o hebraico, que a Bíblia foi, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e são os que estudam esses idiomas para poder traduzir para o português, para o espanhol, para o inglês, para nossas línguas. São aqueles que nos explicam, nos hacen compreender a palavra de Deus, são os maestros. Estes todavía siguen teniendo, ¿no? Luego los milagros, después dones de sanidad, ¿no? Los milagros y dones de sanidad existe, pero diferente de aquella época. En aquella época, Dios dava a los apóstoles y a los profetas el don de sanidad, el poder de sanar. ¿Está bien? Entonces el apóstolo, Dios le usaba para sanar o enfermo, ou para hacer um milagro, ¿verdad? Hoy día já não. Hoy día não existe mais pessoas que têm esse dom de sanidade, esse dom de milagros, não. Os milagros podem acontecer hoy día, sí, claro, pero não porque alguém tem um dom, sino por la misericórdia de Deus. Se eu, por exemplo, necessito de um milagro, eu não preciso que alguém venga
a poner la mano en mi cabeza o que use su poder, entre comillas, para curarme. No. Si yo preciso de un milagro, yo clamo a Dios, yo oro a Dios por la fe, lo pido el milagro, que me sane, que me cure, que me prospere, que me bendiga, que bendiga a mi familia, en fin, que me abra una puerta. Yo pido a Dios y Él hace el milagro, si Él quiere. A veces pedimos cosas que Dios va a dar y a veces pedimos cosas que Dios no va a dar. ¿Entendió? Então, o dom de milagros já não existe. Não existe uma pessoa específica que te vai curar. Isso é mentira. Se te diz, vai em tal lugar porque vai ter tal profeta, tal pastor, tal curandeiro, tal pessoa que te vai bendecir, que te vai rezar, que te vai fazer isto, te vai dar um passe, que te vai dar tal coisa. Huya destas coisas porque é tudo mentira. Se você necessita um milagre, pida a Deus. Se é a vontade dele, te vai dar. Se não, não. Tá? Aí ele disse acá, ajudas, o que são ajudas? São as pessoas que ajudam em la igreja, que sirvem a igreja, não? Administrações são as pessoas que administram, que dirigem a igreja. Diversas classes de línguas, que também era o dom de línguas que havia no passado, não? Que era idiomas que hoje já não existem mais. Tá bem? Acaso são todos apóstolos? Versículo 29. Todos são apóstolos? É uma pergunta. Não. Acaso são todos profetas? Qual é a resposta? Não. Acaso são todos maestros? Não. Acaso são todos obradores de milagres? Não. Acaso têm todos dones de sanidade? Não. Acaso falam todos em língua? Não. Acaso interpretam todos? Não. Mas desejar ardientemente os melhores dones. Ou seja, é errado você pedir um dom a Deus? Não é errado. Mas, às vezes, você vai pedir algo a Deus e Ele não te lo vai dar porque não é a vontade dele. Então, você tem que sempre orar, Senhor, qual é tu vontade? Dá-me um dom para que eu te sirva, não importa qual seja, onde seja, em qualquer lugar, de qualquer maneira e de qualquer forma. O importante é que eu te sirva, que eu possa ser algo para ti porque hiciste tudo por mim. Está bem? Ou seja, com humildade, com amor, não para que se sienta superior a alguém. Neste sentido, podemos pedir a Deus os dones. E Ele nos vai dar, nos vai identificar qual é nosso dom. E para terminar, ele disse, e aún eu os muestro um caminho mais excelente. Que ele vai começar a falar acá no capítulo 13. Que vamos a começar a falar no próximo vídeo. Tá? Vamos a falar de esto que o apóstolo Paulo vai começar a falar. Quando ele disse, e aún eu os muestro um caminho mais excelente. Ele vai falar de algo mais excelente. Que é isto que ele vai dizer agora na sequência que é mais excelente? Isso vamos a ler, estudar e descobrir no próximo capítulo, no próximo capítulo desta série, deste vídeo, desta série de vídeos. Está bem, queridos? Então seria isto por hoje. Terminamos o capítulo 12. E no próximo vídeo, se Deus nos permita, entramos no capítulo 13. Tá? Se lhe gostou o vídeo, se lhe ajudou, põe aí o me gusta. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Aperta aí o sino para receber notificações, a campana aí. Se quer, copie o link deste vídeo, envie a outras pessoas, ponga em suas redes sociais para que outras pessoas tenham o privilégio de escuchar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas nem leem a Bíblia, nem agarram a Bíblia, nem têm Bíblia, às vezes lê um versículo e não entende nada, mas este vídeo seguramente les vai ajudar a entender um pouco mais. Tá bem, queridos? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreva aí nos comentários e eu, quando pueda, estaré contestando e respondendo. Está bem? Deus bendiga a todos, um forte abraço. E eu vou poner também na descrição aí do vídeo mi número de WhatsApp.
Se você quer falar comigo por WhatsApp, é só añadir aí meu número em seu celular e chamar-me por WhatsApp também se quer. Eu vou pôr aí para vocês. Está bem, queridos? Deus los bendiga, um forte abraço e hasta pronto.